La escena se desvanece en mi mente. La mesa repleta de comida gourmet, el murmullo de conversaciones elegantes y yo, Julia, de 30 años, diseñadora de interiores y emigrante de Venezuela, sentándome sola, observando cómo la risa sardónica de mi suegra, Isabel, resonaba en la habitación. Había sido una fiesta más, otra humillación más a manos de esa mujer. El último comentario sobre mi falta de gusto en la decoración de nuestra casa aún me escocía, pero esta vez algo era diferente. Sus amigos, esos mismos que antes se reían a carcajadas con sus burlas, ahora me miraban con una mezcla de respeto y lástima. La ironía no podía ser más cruel. Me humilló en cada fiesta familiar hasta que sus amigos la dejaron sola. ¿De dónde nos miras? Escribe sobre esto en los comentarios. Por favor, me gusta y suscríbete al canal. Soy emigrante de Venezuela, una emigrante que llegó a México buscando un futuro mejor, luego a Estados Unidos, un cambio brusco de América Latina a la vorágine de San Diego, California. Mi esposo, Marcos, programador de 35 años, siempre había sido un hombre bueno, pero atrapado entre el amor filial y su vida conmigo. Su madre, Isabel, de 55 años y de origen mexicano, era una mujer de una clase social que me resultaba ajena, una mujer elitista y manipuladora. Pensaba que su apellido y su dinero la convertían en superior a todos los demás, incluyendo a una simple emigrante de Venezuela como yo. Desde el principio, la hostilidad fue palpable. Cada reunión familiar se convertía en un campo de batalla. Isabel, con sus comentarios hirientes y sus miradas de desprecio, buscaba minar mi autoestima y controlar a Marcos. Me acusaba de ser una interesada, una aprovechada, una emigrante de México buscando lo que ella no podía dar. Intentaba sabotear mi carrera, incluso llegando a robarme algunos diseños. Me engañaba, poniendo en mi contra a su círculo de influencias, creando falsos rumores para echarme a perder. Una auténtica guerra en la que la emigrante de Venezuela era el blanco fácil. A Marcos, atrapado entre dos fuegos, le pedía que escogiera un bando. Marcos, por su parte, no era un hombre malo, era simplemente débil, incapaz de enfrentarse a su madre. Su indecisión me desgarraba. Muchas veces me sentía sola, perdida en un mar de odio y manipulación. Era como si me encontrara atrapada en una telenovela con una suegra malvada que me obligaba a vivir una situación que sentía no merecer. Pero algo en mi interior se negaba a romperse. Como emigrante de Venezuela, siempre había tenido que luchar por sobrevivir. La emigrante de México que anhelaba progreso había encontrado algo mucho más profundo: mi fuerza. Me concentré en mi trabajo y mi talento empezó a dar sus frutos. Poco a poco, mi negocio de diseño de interiores despegó. Mis proyectos se convertían en portadas de revistas, mi nombre se hizo reconocido. El éxito era mi respuesta, mi venganza. Y en las siguientes reuniones familiares, la dinámica cambió. Los mismos amigos de Isabel, esos que antes se reían de mis malos gustos, ahora me sonreían con adulación. La ironía era dulce. Isabel, por su parte, se desvaneció. Su arrogancia, su control, se habían disuelto como el azúcar en el agua. Su imperio de mentiras se derrumbaba. La emigrante de Venezuela, una simple diseñadora de interiores, había ganado. Me perdoné a mí misma por haber dudado, por haber permitido que sus comentarios me hirieran durante tanto tiempo. El karma, aunque lento, había llegado. Hoy mi vida es diferente. He aprendido a establecer límites, a protegerme del odio ajeno. He perdonado a Marcos, que por fin comprendió el daño que su madre le había causado a nuestra relación. He aprendido a amarme y a valorar mi propio éxito, construyendo mi futuro en una tierra que me acogió, a pesar de los desafíos que una emigrante de Venezuela, de México, enfrenta. El tiempo, tal como se dice, pone a cada persona en su lugar.
y aunque nunca olvidaré las heridas del pasado, sé que el futuro me pertenece. El cambio no fue inmediato ni fácil. La transformación de mi relación con Marcos fue un proceso lento, doloroso, pero necesario. Al principio, él seguía dividido, intentando apaciguar a su madre, aún arrastrado por la corriente de manipulación que Isabel había creado durante tantos años. Recuerdo una tarde, en medio de una discusión, Marcos me dijo, con la voz entrecortada: «Julia, ella es mi madre, siempre la voy a querer». Sus palabras, aunque comprensibles, resonaban como una condena a seguir viviendo bajo la sombra de su madre, a seguir soportando sus insultos y sus ataques. Esa noche lloré hasta quedarme dormida. No eran solo las lágrimas de la frustración, sino de años de dolor acumulado, de la soledad que había sentido durante las fiestas familiares, de la humillación constante. Era el dolor de la emigrante de Venezuela, de la mujer que había dejado atrás su hogar, su familia, para construir una nueva vida en un país extranjero, solo para enfrentarse a una batalla inesperada en su propia casa. Era el dolor de una mujer que se sentía incomprendida, aislada, presa en una red de mentiras tejida con maestría por su suegra. Al día siguiente tomé una decisión. No podía seguir siendo la víctima. Necesitaba luchar por mi propia felicidad, por mi propia sanidad mental. Comencé terapia. Hablar con una profesional me ayudó a procesar el trauma, a entender el ciclo de abuso en el que estaba inmersa y a desarrollar estrategias para protegerme. Aprendí a identificar las tácticas manipuladoras de Isabel, a reconocer sus juegos mentales y a contrarrestarlos. Aprendí a poner límites, a decir no sin sentirme culpable. La terapia fue mi refugio, mi espacio seguro donde podía expresar mis miedos, mi ira, mi dolor. Allí encontré las herramientas para enfrentar a Isabel, no con odio, sino con firmeza y dignidad. Empecé a documentar cada una de sus acciones, cada una de sus manipulaciones. Guardaba los mensajes de texto, las llamadas telefónicas, las pruebas que demostraban su comportamiento abusivo. No solo era una emigrante de Venezuela que peleaba por su lugar en un nuevo país, era una mujer que luchaba por su propia supervivencia emocional. Con el tiempo, Marcos comenzó a ver la realidad. Las pruebas que le presenté, combinadas con las conversaciones que tuvimos con mi terapeuta, le abrieron los ojos. Comenzó a cuestionar el comportamiento de su madre, a ver la manipulación por lo que era. Aunque el proceso fue gradual, observé un cambio en su actitud. Empezó a defenderme, a poner límites a su madre. No fue fácil, hubo discusiones, lágrimas y momentos en que retrocedió, arrastrado por la culpa y el condicionamiento de toda una vida. Pero él estaba cambiando. Era una batalla por su esposa, la emigrante de Venezuela que había aprendido a defenderse y que no iba a ceder fácilmente. La relación con Isabel se volvió fría, distante. Sus ataques se volvieron menos frecuentes, menos virulentos. Ella, por primera vez, se encontró con una resistencia sólida, con alguien que no se dejaba intimidar. Las fiestas familiares ya no eran el calvario de antes. Había un silencio incómodo, una tensión palpable, pero un silencio cargado de un nuevo significado, el silencio de la derrota. La emigrante de México que había llegado llena de sueños, había aprendido a construir un hogar donde reina la tranquilidad. Ella había ganado, aunque la victoria fuera silenciosa, sutil. Recuerdo una de las últimas conversaciones que tuve con Isabel, meses después de mi decisión de buscar ayuda. Me llamó por teléfono. Su voz, en vez de su habitual tono arrogante, era un susurro débil, casi suplicante. Se disculpó. No una disculpa sincera, llena de arrepentimiento, sino una disculpa calculada, una concesión estratégica, una disculpa de la emigrante de México que había perdido su posición dominante. Su voz entrecortada, casi susurrante, parecía reconocer su derrota
un final digno de una telenovela. Julia dijo, lo siento, creo que me equivoqué contigo. Mis dedos temblaban mientras sostenía el teléfono. No sentí alegría ni satisfacción. Sentí indiferencia. Ya no me importaba su arrepentimiento. Su daño ya estaba hecho. La emigrante de Venezuela, la emigrante de México, había superado la adversidad. Ya no era la víctima de sus juegos ni la rehén de su control. Le respondí con una simple frase, fría y distante. Está bien, Isabel. Y colgué. El silencio que siguió a la llamada fue profundo, liberador. El silencio de una nueva vida. La vida, después de la llamada con Isabel, fue un proceso de reconstrucción, de sanación. No fue un cambio mágico, instantáneo. Fue un trabajo constante, diario, de reconstruir mi confianza, mi autoestima, mi sentido de identidad. Había pasado por una experiencia traumática, una guerra silenciosa librada en el terreno de mi propia casa, y las cicatrices quedaban. Pero ahora esas cicatrices eran parte de mi historia, un testimonio de mi resiliencia, de mi fuerza, una fuerza que había descubierto gracias a mi experiencia como emigrante de Venezuela, como emigrante de México, como emigrante en Estados Unidos. Marcos y yo trabajamos en nuestra relación. La confianza no se reconstruye de la noche a la mañana. Hubo momentos de duda, de recaídas, de discusiones, pero había un compromiso mutuo, una voluntad compartida de construir una relación sana y estable, basada en el respeto y la comunicación abierta. Aprendimos a comunicarnos de manera efectiva, a expresar nuestras necesidades y nuestras emociones sin miedo al juicio o a la manipulación. Aprendimos a apoyarnos mutuamente, a ser un equipo, a enfrentar los desafíos de la vida juntos, como una verdadera familia. Mi carrera profesional floreció. El éxito que había alcanzado me dio una independencia financiera que antes no tenía. Esa independencia fue fundamental para mi proceso de sanación. No solo me proporcionó estabilidad económica, sino también la seguridad y la confianza para tomar decisiones, para defender mis propios intereses, para trazar mi propio camino. Ya no era la emigrante de Venezuela, la emigrante de México, que dependía de la aprobación de los demás. Era una mujer segura de sí misma, una mujer independiente, una mujer con un futuro brillante por delante. Recuerdo una tarde, mientras trabajaba en un nuevo proyecto, una idea brillante me iluminó. Era un diseño innovador, atrevido, algo que nunca había hecho antes. Sentí una emoción inmensa, una mezcla de orgullo y satisfacción. Me di cuenta de que había superado el trauma, que el dolor del pasado no me impedía seguir adelante, de que el odio de Isabel no había logrado destruir mi creatividad, mi pasión, mi espíritu emprendedor. Era como si, a través del dolor, hubiese encontrado una nueva fuerza interior, la fuerza de la emigrante de Venezuela, que había aprendido a convertir el sufrimiento en fortaleza. Empecé a involucrarme en actividades que me hacían sentir bien. Me apunté a clases de pintura, volví a practicar yoga, me uní a un grupo de apoyo para mujeres inmigrantes, encontré una comunidad de mujeres con historias similares a la mía, mujeres que entendían mi lucha, que me apoyaban en mis momentos de debilidad, compartiendo mis experiencias, ayudando a otras mujeres a superar sus propios desafíos. Encontré un nuevo propósito, una nueva razón para vivir. Ya no era solo la emigrante de Venezuela, que había llegado a un país extranjero. Ahora era parte de una comunidad que me había acogido, una comunidad que me daba fuerza. Marcos y yo comenzamos a planificar nuestro futuro. Hablamos de tener hijos, de comprar una casa, de viajar. Éramos una pareja estable, consolidada, una pareja que había superado las adversidades juntas. Era una familia. El recuerdo de las fiestas familiares, de las humillaciones de Isabel, seguía presente, pero ya no me hería. Era parte de mi historia, una historia que me había hecho más fuerte, más resiliente.
una historia de la emigrante de Venezuela que había luchado y vencido. Una historia de superación, de crecimiento personal, de autodescubrimiento. El odio de Isabel, su manipulación, su deseo de control habían fracasado. Ella había intentado destruir mi vida, mi carrera, mi relación con Marcos, pero había fallado. No solo había fallado, sino que había logrado lo contrario. Había fortalecido mi espíritu, había despertado una fuerza interior que ni siquiera yo sabía que poseía. La emigrante de Venezuela, la emigrante de México, la emigrante que había llegado a un nuevo país con apenas la ropa que llevaba puesta, había construido un imperio. No solo un imperio de negocios, sino un imperio personal, un imperio construido sobre las ruinas de su propio pasado. El tiempo siguió su curso. Los años pasaron, dejando tras de sí un rastro de crecimiento, de felicidad, de paz. Marcos y yo construimos la vida que siempre habíamos soñado. Tuvimos 2 hijos hermosos, una niña y un niño, que llenaron nuestra casa de alegría y de amor. Compramos una casa espaciosa, con un jardín lleno de flores, en un barrio tranquilo de San Diego. Mi negocio siguió prosperando, expandiéndose, conquistando nuevos mercados. Ya no era solo una diseñadora de interiores, era una empresaria exitosa, una mujer admirada y respetada en mi comunidad. La relación con Marcos se consolidó, se fortaleció, se convirtió en el pilar fundamental de mi vida. Habíamos pasado por momentos muy difíciles, pero habíamos salido victoriosos, juntos. Habíamos aprendido a comunicarnos, a apoyarnos, a confiar el uno en el otro. Él era mi mejor amigo, mi amante, mi confidente. Éramos una pareja sólida, una familia unida, un equipo invencible. Y todo eso gracias a la fuerza que había encontrado en mí misma, a la resiliencia de la emigrante de Venezuela, de la emigrante de México, que había aprendido a convertir la adversidad en triunfo. Con el paso del tiempo, el recuerdo de Isabel se fue desvaneciendo, no porque lo hubiera olvidado, sino porque ya no me afectaba, ya no ocupaba un espacio en mi mente, en mi corazón. Su odio, su manipulación, su crueldad eran solo un capítulo cerrado de mi vida, un capítulo doloroso, sí, pero también un capítulo que me había enseñado valiosas lecciones, lecciones que me habían ayudado a crecer, a madurar, a convertirme en la mujer que soy hoy. La emigrante de Venezuela, la emigrante de México, había encontrado su hogar, no solo en un lugar físico, sino en sí misma. Un día recibí una llamada telefónica. Era una amiga en común con Isabel. Su voz era seria, preocupada. Me contó que Isabel estaba enferma, muy enferma. Tenía cáncer y su estado era crítico. La noticia me dejó perpleja, inmóvil. No sentí alegría ni satisfacción. Sentí compasión. Compasión por una mujer que había desperdiciado gran parte de su vida en el odio y en la manipulación. Una mujer que había perdido la oportunidad de disfrutar la compañía de su familia, la oportunidad de amar y de ser amada. Reflexioné sobre su vida, sobre sus acciones, sobre el daño que había causado. No podía negar el dolor que me había infligido, la humillación, el sufrimiento, pero también entendí que su sufrimiento era una consecuencia directa de sus propias acciones. Ella misma se había construido una prisión de odio, de resentimiento, de envidia. Había cosechado lo que había sembrado. El karma, aunque silencioso, siempre llega. Y en ese momento comprendí que el verdadero perdón no es olvidar, sino aceptar que la culpa no es mía. No fui a visitarla, no sentía la necesidad. Mi perdón era interno, personal. Ya había sanado las heridas del pasado, ya no necesitaba su arrepentimiento para seguir adelante con mi vida. La emigrante de Venezuela, la emigrante de México, había encontrado la paz que tanto había anhelado,
la paz que solo se puede encontrar cuando se logra perdonar no por el otro, sino por uno mismo. La noticia de su muerte llegó meses después. No sentí nada, no había odio, ni rencor, ni siquiera tristeza, solo una profunda sensación de alivio. Era el fin de un capítulo doloroso, el cierre definitivo de una etapa oscura de mi vida. El ciclo de odio había terminado. Y yo, Julia, la emigrante de Venezuela, la emigrante de México, la diseñadora de interiores exitosa, la madre feliz, estaba lista para seguir adelante, para disfrutar de mi futuro, de mi familia, de la vida que me había construido con tanto esfuerzo, con tanto amor, con tanta fuerza. La emigrante que se había convertido en dueña de su propio destino. El funeral de Isabel fue un evento silencioso, casi íntimo. Asistieron pocos familiares, la mayoría de ellos con expresiones de pesar, pero también de un alivio tácito. Incluso Marcos, a pesar de la compleja y conflictiva relación con su madre, sentía una mezcla de tristeza y liberación. La tensión que había dominado su vida durante tantos años había desaparecido, dejando un espacio para la tranquilidad y la paz. No había llantos desconsolados ni muestras exageradas de dolor, solo una aceptación silenciosa de la inevitable partida. Yo no fui al funeral. No sentí la necesidad de estar allí. Mi proceso de sanación había llegado a su punto final. Mi perdón era absoluto. La presencia de Isabel en mi vida, incluso en su muerte, ya no tenía el poder de afectarme. Había encontrado la paz que tanto había buscado, una paz que se había construido ladrillo a ladrillo, gracias a mi propio esfuerzo, a mi propia resiliencia. La emigrante de Venezuela, la emigrante de México, había conquistado su propia libertad interior. Los años siguientes fueron un periodo de florecimiento, de crecimiento exponencial. Mi negocio se expandió internacionalmente, abriendo oficinas en otras ciudades de Estados Unidos y, eventualmente, en algunos países de Latinoamérica. Mi trabajo era reconocido a nivel mundial, ganando premios y recibiendo elogios de la crítica. Mi marca personal se consolidó, convirtiéndose en sinónimo de creatividad, innovación y estilo. El éxito profesional me dio una independencia financiera que me permitió dedicarme a otras pasiones. Fundé una fundación para apoyar a mujeres inmigrantes en la industria del diseño, proporcionándoles recursos y oportunidades que yo misma no había tenido al llegar a Estados Unidos. Me sentía obligada a devolver algo de lo mucho que había recibido. Ayudar a otras mujeres a superar sus propios desafíos, a construir sus propios sueños, se convirtió en una de mis mayores satisfacciones. Era una manera de honrar mi propio recorrido, de compartir mi experiencia, de demostrar que, a pesar de las adversidades, es posible lograr el éxito y la felicidad. La emigrante de Venezuela que llegó con lo opuesto, ahora ayudaba a otras emigrantes a construir su futuro. Marcos y yo celebramos nuestro 10º aniversario de casados con una fiesta íntima, rodeados de nuestros seres queridos. Nuestros hijos, ya adolescentes, estaban orgullosos de sus padres, de la historia de superación que habían presenciado. La felicidad que irradiaba nuestra familia era contagiosa, tangible. Habíamos construido un hogar sólido, basado en el amor, el respeto y la comunicación abierta. Un hogar donde reinaba la paz, lejos de las sombras de la manipulación y el odio. Habíamos pasado por la tormenta y ahora navegábamos las aguas tranquilas de la vida adulta, seguros y felices. Una tarde, mientras ordenaba algunos documentos antiguos, encontré un álbum de fotos. Entre las páginas polvorientas, descubrí una foto de Isabel, joven, radiante, con una sonrisa genuina en su rostro. Era una imagen que nunca había visto antes. Una imagen que mostraba un lado diferente de su personalidad, un lado que había sido oculto por el rencor, por el odio, por el deseo de control. Una lágrima rodó por mi mejilla, no una lágrima de tristeza ni de arrepentimiento, sino una lágrima de comprensión.
En ese momento comprendí que Isabel había sido una víctima también, víctima de sus propias inseguridades, de sus propios demonios internos. Su comportamiento destructivo era una manifestación de su propio sufrimiento. No la justificaba, pero la comprendía. El perdón no implicaba condonar sus acciones, sino liberarme del peso de su odio. Había aprendido a perdonarla no por ella, sino por mí misma, por mi propia paz interior. La emigrante de Venezuela, la emigrante de México, había encontrado su propia libertad, su propia paz. Había llegado a la cima de su propio éxito, no a través de la venganza, sino a través de la autosuperación. El final de su historia no fue una batalla, sino la llegada a una comprensión serena. El triunfo no era sobre Isabel, sino sobre la adversidad que ella misma representó, un triunfo sobre la propia sombra. Mirando esa fotografía, comprendí algo fundamental. La verdadera victoria no reside en la venganza ni en el triunfo sobre los demás, sino en la superación personal, en la capacidad de trascender el dolor y construir una vida plena a pesar de las adversidades. Mi éxito no se medía en la riqueza material ni en el reconocimiento público, sino en la paz interior que había logrado alcanzar, en la felicidad que compartía con mi familia, en la capacidad de perdonar y seguir adelante. Ese día decidí escribir mis memorias, no como una historia de venganza, sino como un testimonio de resiliencia, de superación, de crecimiento personal. Una historia que inspirara a otras mujeres, a otras inmigrantes, a otras víctimas de abuso, a encontrar su propia fuerza, su propia voz, su propio camino hacia la felicidad. Una historia que contara la verdad sin edulcorantes, sin filtros, la historia de la emigrante de Venezuela, la emigrante de México, que había llegado a Estados Unidos con poco más que la ropa que llevaba puesta y que había construido un imperio. Un imperio no de poder, sino de amor, de paz y de satisfacción personal. El libro se convirtió en un bestseller internacional. Recibí innumerables mensajes de mujeres de todo el mundo, compartiendo sus propias historias de abuso, de superación, de resiliencia. Sus palabras me conmovieron profundamente. Sentí que mi experiencia, mi dolor, mi lucha, habían servido para algo más grande que yo misma. Había logrado trascender mi propio sufrimiento, convirtiéndolo en una fuente de inspiración para otras mujeres. La emigrante de Venezuela, la emigrante de México, se había convertido en un símbolo de esperanza. La culminación de mi historia no fue una confrontación final con Isabel, ni un acto de venganza espectacular. La culminación fue la publicación de mi libro, el impacto que tuvo en la vida de otras mujeres, el testimonio de que el odio, la manipulación, el abuso no pueden destruir el espíritu humano. La culminación fue la realización de que la verdadera victoria reside en el perdón, en la autosuperación, en la capacidad de construir una vida plena, incluso después de haber atravesado la peor de las tormentas. Hoy miro hacia atrás y veo un camino recorrido lleno de obstáculos, de dificultades, de dolor, pero también veo un camino lleno de crecimiento, de aprendizaje, de amor. He aprendido a amarme a mí misma, a valorarme, a respetarme. He aprendido a establecer límites, a decir no, a defender mis derechos. He aprendido a perdonar, no solo a Isabel, sino también a mí misma, por haber permitido que me lastimaran durante tanto tiempo. Soy una mujer diferente, una mujer más fuerte, más segura, más sabia. Soy la emigrante de Venezuela, la emigrante de México, que ha encontrado su hogar, su paz, su propósito. Soy la mujer que escribió su propia historia, la mujer que inspiró a otras mujeres a escribir la suya. Soy Julia, y mi historia es un testimonio de que el amor propio, la resiliencia y la capacidad de perdonar son las claves para lograr una verdadera y duradera felicidad. Y esa
es mi más grande victoria. La victoria silenciosa, la victoria interior, la victoria que ningún odio, ninguna manipulación, ninguna adversidad pudo nunca arrebatarme. Esa es la culminación de mi historia, la verdad de la emigrante que encontró su lugar en el mundo, un lugar construido con valentía, con amor y con una fuerza inquebrantable.